Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyer. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les ofreceremos las noticias de más relevancia que han ido sucediendo en el mundo y en la Iglesia a lo largo de estos días. Comenzaremos con noticias internacionales. Estos son algunos de los titulares. Alumnos de colegios católicos de Inglaterra y Gales firman una petición contra el matrimonio homosexual. El Constitucional de Costa Rica permite la emisión de anuncios contra la fecundación in vitro. El 70% de la población mundial padece represión religiosa. Se celebran los 450 años de la patrona de Nicaragua. Piden medalla de honor para sacerdote héroe de la Guerra de Corea en proceso de beatificación. Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos titulares. Exigen al gobierno detener manipulación y destrucción de embriones humanos. El no nacido tiene derechos. El obispo de Solsona aboga por no casar por la Iglesia a quien no tiene fe. Máslibres.org denuncia ante el fiscal general la marcha antirreligiosa de Lavapiés. Nuevo catecismo para niños y adolescentes. Monseñor Munilla advierte a los jóvenes que ser cristiano hoy es ir contracorriente. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo. La Iglesia Católica ha escrito una carta a todos sus colegios concertados de Inglaterra y Gales para que animen a sus alumnos a firmar una petición contra el matrimonio homosexual. La misiva, que fue leída en las iglesias del país, recuerda la obligación de los fieles de hacer todo lo que puedan para garantizar que el verdadero significado del matrimonio no se pierda para las siguientes generaciones. El gobierno británico pretende legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo antes del 2015, algo a lo que la Iglesia Católica se ha opuesto frontalmente. Esta campaña de coalición cristiana por el matrimonio ya ha conseguido más de 466.000 firmas contra las bodas entre homosexuales. Un portavoz del Departamento de Educación Católica ha respondido a las críticas del presidente de la Sociedad Secular del Reino Unido, asegurando que los colegios religiosos pueden enseñar sobre sexualidad de acuerdo con los valores y las creencias del centro, y ha insistido en que la visión católica del matrimonio no es política, sino religiosa. En su habitual intervención en el programa Claves para un Mundo Mejor, que se emite por América TV, Monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, reflexionó sobre algunos puntos fundamentales del anteproyecto de reforma del Código Civil que implican alteraciones muy graves contra la constitución de la familia y la dignidad de la vida humana. El prelado destacó que en dicha reforma los embriones que son concebidos mediante técnicas de procreación artificial no son reconocidos como seres humanos si no son implantados en el útero de una mujer, lo que da pie a que se haga con ellos cualquier cosa. Entre los agravantes contemplados en la proyectada reforma mencionó la eliminación de embriones, el alquiler de vientres, la donación de gametos, la inseminación post-mortem y la homoparentalidad, un niño con dos papás o dos mamás. Entre los ataques a la familia resaltó la banalización del matrimonio, el divorcio exprés, la eliminación del deber de fidelidad entre los cónyuges y la creación de las llamadas uniones convivenciales para los que no quieren casarse. Denunció finalmente que lo que se está proponiendo es una nueva estructura de la sociedad argentina en sus realidades esenciales. La Sala Constitucional de Costa Rica ha dado a conocer una sentencia en la que se declara a favor de la campaña Mi vida no se negocia, permitiendo la emisión de 14 anuncios de la emisora católica Radio Fides. Estos anuncios critican la fecundación in vitro y por esta razón sufrieron la censura del gobierno en junio de 2011. Nos informa Elena Sánchez. El director de Radio Fides, Jason Granados, ha calificado la resolución de la Sala Constitucional como un triunfo para la libertad de expresión y la libertad religiosa. Granados recordó que la Oficina de Censura del Gobierno de Costa Rica argumentó el año pasado que los anuncios contra la fecundación in vitro difundidos por Radio Fides, en los que una menor llamada Sophie preguntaba ¿por qué yo nací y mis hermanitos no?, eran discriminatorios y podían crear traumas en los niños. Granados indicó que la intención de los anuncios difundidos por Radio Fides fue educar a los católicos para que sepan y entiendan qué es la fecundación in vitro y por qué estamos en contra. La fecundación in vitro es una técnica por la cual la unión del óvulo y el espermatozoide para concebir un ser humano se realiza fuera del cuerpo de la madre, en un laboratorio. Normalmente en este proceso los encargados del mismo suelen fertilizar varios óvulos que son luego implantados en el útero materno. En este proceso suele darse una forma de selección genética, donde los médicos escogen los embriones que consideran más aptos para la implantación.
Los embriones humanos que no son implantados son congelados y lamentablemente otros son desechados si portan alguna marca que muestra el riesgo de una enfermedad o padecimiento futuro como el síndrome de Down, a pesar de que ya son personas humanas con toda la dignidad que les es propia por el hecho de existir. Este descarte constituye un aborto. La doctrina católica se opone a la fecundación in vitro por dos razones primordiales. Primero, porque se trata de un procedimiento contrario al orden natural de la sexualidad que atenta contra la dignidad de los esposos y del matrimonio. Y segundo, porque la técnica supone la eliminación de seres humanos en estado embrionario, tanto fuera como dentro del vientre materno, implicando varios abortos en cada proceso. Cáritas Internacional teme una inminente guerra entre Sudán y Sudán del Sur, con graves consecuencias humanitarias para ambos países, a menos que se detengan ulteriores acciones militares. Así se afirma en un comunicado enviado a la agencia Fides, en el que se expresa también preocupación por la situación en Darfur. En esta región occidental de Sudán actúan una serie de movimientos guerrilleros que luchan contra el ejército sudanés y las milicias afiliadas a dicho ejército. En Darfur, Sudán Aid, organización asociada a Cáritas, participa en la atención de 500.000 personas, proporcionando alimentos, agua potable, asistencia médica y mucho más. Cáritas está preocupada por la precaria situación de estos 500.000 ciudadanos originarios del sur de Sudán que viven en Sudán. Alrededor de 900 delegados, representando más de 60 países, se han reunido esta semana en el 7º Congreso Mundial sobre Libertad Religiosa que se ha celebrado en Punta Cana, República Dominicana. El 70% de la población mundial padece represión religiosa. 2 de cada 3 personas no pueden practicar su religión. Y en 1 de cada 5 países, los gobiernos aplican severas restricciones a la práctica de la fe. Según la organización americana Pew Forum, los 10 países donde los cristianos sufren más persecuciones son Afganistán, Arabia Saudita, Bután, China, Corea del Norte, India, Irak, Malasia, Mauritania y Yemen. La gran pregunta no es qué terrible es que haya persecución, sino qué raro sería que no hubiese persecución. Porque si hemos hecho el Evangelio a la medida de los gustos y de las simpatías de los hombres, acallaríamos muchas partes desagradables y chocantes del Evangelio. Entonces, lo normal, una iglesia fiel a Cristo, es que sea rechazada. La Asociación Católica Ayuda a la Iglesia que Sufre está presente en los países donde los cristianos están más perseguidos desde la Segunda Guerra Mundial y por deseo de Pío XII. En África ayuda sobre todo a los cristianos de Sudán, que además de padecer la guerra, son perseguidos por el gobierno islamista. Desde los años 60 están en lugares de América Latina como México, Venezuela o Colombia, donde la Iglesia sufre restricciones, o en Chile, donde se ha desarrollado una campaña para construir capillas en las zonas más pobres. Otro país donde la evangelización encuentra muchas trabas es Cuba. Yo vengo llegando de Cuba, donde pude estar con el episcopado cubano, conversar con los personeros de gobierno y ver un horizonte hermosísimo de la pastoral en una región donde la evangelización es muy difícil y por eso es muy calificada y muy promesora, y es un gran signo de esperanza Cuba. En Europa y Estados Unidos, sin embargo, aunque existe libertad religiosa, la Iglesia sufre de indiferencia. Por eso, Ayuda a la Iglesia que Sufre desarrolla actividades de formación para que la fe se viva como una decisión personal y no como una herencia cultural. El diálogo ecuménico también es uno de los puntos esenciales de Ayuda a la Iglesia que Sufre y un aspecto clave en la lucha por la libertad religiosa. Y nos mandó a decir Juan Pablo II, ¿cómo vamos a reencontrarnos si no nos conocemos? Acerquémonos. Yo he estado con el patriarca de Moscú y sé que tiene una intención de aproximación, hay signos visibles, y este Papa considera esa línea, yo lo he escuchado personalmente, como unas líneas fundamentales de su pontificado. Según datos recogidos entre 2006 y 2008, el 38% de los gobiernos limitan la libertad religiosa. En el 90% de los países, los grupos religiosos deben registrarse para colaborar con los gobiernos, pero el 60% de ellos discriminan a ciertas religiones.
En la ciudad de El Viejo, Nicaragua, se celebran este año los 450 años de la llegada de la imagen de la Purísima Concepción de María, hoy patrona de Nicaragua. La historia de la llegada y permanencia de esta advocación de la Virgen tiene todo el encanto de los relatos de la primera hora de la evangelización en América. La imagen fue llevada al país por el hermano de Santa Teresa de Jesús, don Lorenzo de Cepeda. Esta imagen, patrona de Nicaragua, viajará como peregrina el 10 de agosto de 2012 a la ciudad de Miami, Estados Unidos, y recorrerá diferentes parroquias hasta el 26 de agosto de 2012. Más de 60 años después de su muerte y en pleno proceso de beatificación, el padre Emil Capone, capellán del ejército muerto en la Guerra de Corea, podría recibir la Medalla de Honor, la máxima condecoración entregada en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los organizadores brasileños de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro 2013 anuncian un cambio en los tradicionalmente llamados días en las diócesis. En las semanas previas a la Jornada Mundial de la Juventud se celebraban tradicionalmente los días en las diócesis. En ellos, jóvenes de todo el mundo convivían durante una semana con personas del país que celebraba la JMJ. Con la edición de Río de Janeiro habrá un cambio. Los organizadores brasileños lo convierten en la Semana Misionera, que se celebrará del 17 al 20 de julio en todas las ciudades del país. Durante esos días, los jóvenes, además de dar un ambiente festivo en la ciudad que les acoge, participarán en actividades de espiritualidad, solidaridad y cultura para hablar de Dios en todos los rincones de Brasil. Pasamos al bloque nacional. La organización Profesionales por la Ética ha pedido al Gobierno de España que detenga la destrucción y manipulación de embriones humanos que permite la actual legislación española. Esta organización ha señalado que el Ministerio de Salud, con Ana Mato a la cabeza, tiene una tarea pendiente adicional al recorte del gasto sanitario y farmacéutico en España, que es frenar la destrucción y manipulación de embriones humanos. Para los especialistas en temas pro vida resulta imprescindible dejar de invertir recursos y medios en este tipo de investigaciones, potenciando en su lugar proyectos que utilicen células troncales adultas y células troncales adultas reprogramadas, que han cosechado éxitos notables y numerosos. La diócesis de Menorca ha hecho público un comunicado lamentando la licencia concedida por el Gobierno autónomo de las Islas Baleares a la clínica privada Juaneda para realizar abortos. Desde la diócesis menorquina se condena que se antepongan los intereses económicos de personas o instituciones a la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y se recuerda a los católicos que quienes abortan, inducen al aborto o son cómplices del mismo incurren en excomunión automática. En la Jornada Andaluza por el Derecho a Vivir, celebrada en Jaén el pasado fin de semana, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, dijo que la Generalidad gobierna partiendo de una premisa reconocida por la doctrina del Tribunal Constitucional. El nasciturus tiene derechos. Cotino afirmó que proteger la vida del no nacido y la maternidad no es una cuestión ideológica, sino una necesidad social. Cotino animó a los voluntarios de Derecho a Vivir a hacer un esfuerzo por dar a los representantes políticos argumentos a favor de la protección del derecho a la vida en todas las fases de la vida humana. Uno de esos argumentos, dijo, puede ser el envejecimiento de la población, que pone en peligro el sistema de pensiones. La Jornada Andaluza en Jaén contó también con la intervención de la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, y esta pidió al Gobierno que sea valiente en su anunciada reforma legislativa del aborto y apueste claramente por una ley que garantice el derecho a la vida y apoye a la mujer embarazada. El obispo de Solsona, Monseñor Xavier Nobel, el más joven de España, se ha mostrado bastante más preocupado por el aumento en los últimos decenios de parejas que se casan por la Iglesia con déficit de fe importantes que por el incremento de bodas civiles, y aboga por no impartir sacramentos independientemente de la situación de fe de la persona. En una entrevista concedida a Europa Press, el prelado ha indicado que los procesos de fe están verdes y prueba de ello es el fracaso de muchos matrimonios eclesiásticos en los cuales después no aparece una continuidad en la vida cristiana ni en la asistencia dominical a la Eucaristía. Ignacio Arzuaga, presidente de la Plataforma en Defensa de la Libertad Religiosa, máslibres.org, y director del Comité Organizador Local del Congreso Mundial de las Familias, ha presentado en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra los convocantes de la marcha antirreligiosa que tuvo lugar en Madrid el pasado viernes 20 de abril. La Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y la autodenominada Asamblea Vecinal Playa de Lavapiés habrían alentado con esta convocatoria, a juicio de los denunciantes, la comisión de los delitos de provocación al odio y violencia por motivos religiosos, artículo 510 del Código Penal, contra los sentimientos religiosos, artículo 525
125 del Código Penal, y amenazas, artículos 169 y siguientes del Código Penal. Arzuaga ha aportado como prueba de esos hechos un vídeo, y en este se observa con toda claridad que en la manifestación se produjeron hechos contra los que sus convocantes habrían sido advertidos por la delegación del Gobierno de manera explícita en una resolución del 16 de abril de 2012. También se adjunta como prueba de que los convocantes no eran ajenos a la calificación penal de estas actitudes. El cardenal Rouco, en su discurso inaugural de la 99 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, ha anunciado un nuevo catecismo durante el Año de la Fe para la iniciación de los niños y adolescentes. El mismo llevará por título Testigos del Señor y se concibe como continuación del catecismo Jesús es el Señor, que tan buenos resultados se está dando en la catequesis de los niños que se preparan para recibir la primera comunión. La Conferencia Episcopal Española ofrece este catecismo durante el Año de la Fe, compartiendo la preocupación del Papa por la recta confesión de la fe. El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, dirigió una charla a los jóvenes en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, bajo el título «Cómo ser cristiano y no morir en el intento». Monseñor Munilla indicó que la mejor forma de ser cristiano es serlo con autenticidad y agregó que la crisis del cristiano llega cuando a uno le pesa demasiado cómo le miran, si se es políticamente correcto, si nos pesa demasiado la imagen o cómo nos percibe nuestro entorno. En este sentido, animó a ser cristiano a tiempo y a destiempo e indicó al joven que la clave es ser fiel a la propia conciencia, independientemente de que camine a favor o contracorriente. David Vidal, hasta el pasado mes de febrero entrenador del Albacete Balompié, no tuvo ningún reparo a la hora de interrumpir una rueda de prensa para evitar que fuera retirado un crucifijo. Sí, tenemos lista de convocados, pero se dará después de... Oiga, por favor, deje aquí el crucifijo porque yo soy cristiano y no me gusta que retiren los crucifijos estando yo aquí. Deje ahí. Hay lista de convocados, pero la daremos después de la rueda de prensa. Santa Sede, encuentro organizado en el Vaticano para hablar sobre la situación mundial. Estoy feliz de verlo nuevamente. El expresidente de Perú, Alan García, el economista estadounidense Joseph Stiglitz, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, o el vicepresidente de la Cámara de Diputados italiana, Rocco Buttiglione, participarán en un encuentro organizado por el Vaticano para reflexionar sobre la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris, que cumple ahora 50 años. Se trata de la reunión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales que tendrá lugar entre el 27 de abril y el 1 de mayo. Entre los participantes están el cardenal Reinhard Marx, que hablará sobre cómo cambiar el mundo desde la perspectiva de la Pacem in Terris, el cardenal Walter Kasper, que hablará de la tolerancia y el diálogo interreligioso, y el presidente de Cáritas, el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, quien explicará el papel de la justicia en la globalización. Durante los 5 días de encuentro, debate y opinión, intervendrán también profesores de las universidades de Columbia, Stanford o Cambridge para buscar respuesta a los problemas del mundo. La Comisión Vaticana para estudiar la situación de la Iglesia Católica en China concluye sus reuniones. Según adelantó el Vaticano, han hablado sobre la formación de los laicos y la preparación del Año de la Fe. La comisión está compuesta por los superiores de los dicasterios de la Curia Romana, competentes en esta materia, representantes de los obispos chinos y de congregaciones religiosas. Entre ellos se encuentra el actual cardenal de Hong Kong, John Tong-hong, y el cardenal emérito de esta ciudad, el cardenal Joseph Zeng. La reunión se cierra con una buena noticia, la ordenación de un nuevo obispo en China con el consentimiento del Papa y de las autoridades del país. Benedicto XVI ha enviado un mensaje a los participantes del 7º Congreso Mundial de Pastoral del Turismo, que se ha celebrado en Cancún, México, durante esta semana, desde el lunes 23 de abril hasta el jueves 27. El Papa recuerda que el turismo no está exento de peligros ni elementos negativos y denuncia lacras como el turismo sexual, la trata de seres humanos, la compraventa de órganos y la explotación de menores. También Benedicto XVI dice que el turismo, junto con las vacaciones y el tiempo libre, es un momento privilegiado para la restauración física y espiritual y posibilita encontrar a personas de culturas diferentes. El pasado miércoles, la niña italiana Miriam Gentile, que acaba de cumplir 7 años, cumplió su sueño de abrazar al Papa. La pequeña sufre un tipo de parálisis cerebral y actualmente se encuentra en Roma para ser atendida en los hospitales Bambino Gesù y Gemelli. Miriam nació solo 3 días después de la elección de Benedicto XVI y siempre sigue al Papa por la televisión porque verlo le hace feliz. También llegó a la Plaza de San Pedro para saludar al Papa la esquiadora alemana Maria Holf-Riesch, campeona olímpica y mundial.
Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia de los comienzos se encontró con el problema de atender a los necesitados de la comunidad que los apóstoles afrontaron bajo la guía del Espíritu Santo, a quien invocan en la oración. La decisión fue instituir un grupo de 7 varones de buena reputación que se ocuparan de ejercer más específicamente el servicio de la caridad para con los menesterosos, esencial para la Iglesia. Así los apóstoles podrían centrarse en la oración, el servicio de la palabra propio de su ministerio, sin la presión de otras actividades que los pudieran distraer. La oración es del todo prioritaria para la comunidad cristiana, que de este modo sigue alimentándose de su fuente de vida y, por decirlo así, pone en manos del Espíritu Santo la verdadera y última guía del pueblo de Dios. Por eso la actividad pastoral en la Iglesia comienza y termina siempre con la plegaria, que da sentido, fuerza y esperanza a todo nuestro actuar. Sin ello se corre el riesgo de olvidar el alma profunda de nuestras ocupaciones para convertirlas en mero activismo dictado por nuestros criterios y sentimientos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Isabel Jordán y Ana María Cabezuelo. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.